Bueno, buenas noches, mis queridísimos hermanos en Cristo Jesús. Ahora vamos a tener un estudio, pues, muy importante para nosotros. Le damos la bienvenida a Salvador Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Salvador? Buenas noches, muy bien. Muy buenas noches a todos. Amén. El doctor Luis Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Por aquí un saludo cordial para todos. Amén. Bueno, vamos a ver, vamos a arrancar ahora con el estudio, que esto lo vamos a ver en la carta a los romanos, ¿verdad? Pero antes de comenzar el estudio, pues yo vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y que a mí me dé también un poco más de sabiduría, ¿verdad? Para que me dé lograr entender con ustedes lo que vamos a tratar en esta noche. Así es que no sé si mi queridísimo hermano Luis, si nos pudieses acompañar en una oración, por favor, antes de que comencemos el estudio. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, por este día que nos has dado. Padre, gracias por esta noche con esas estrellas que alumbran, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos dirigirnos a ti, Padre. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor Jesús. Gracias por permitirnos escudriñar las escrituras, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Bendice esta palabra, Padre, que sea de bendición, que sea de edificación para cada uno de los hermanos acá presentes, para cada uno de los hermanos que van a ver estos videos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice sus familias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en un estudio referente a lo que Pablo quiere explicar, ¿verdad? Esto está en Romanos. Yo quiero compartir con ustedes la cita bíblica. Se lo voy a, déjenme ver acá si lo voy a compartir. Permítame un segundo. Lo tengo por acá. Déjenme ver. Déjenme ver acá si lo logro enlazar aquí con ustedes para que más o menos. Sí. Aquí vámonos llenos a la carta de. Es una de las cartas de las epístolas que Pablo pues envía directamente, es una carta directamente a Roma, a los hermanos ya convertidos, ¿verdad? Al cristianismo. Y esto se encuentra en Romanos 6. Vámonos al capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos directamente. Voy a compartir la cita por acá. Déjame ver acá. Acá lo tenemos. Romanos capítulo 6, del versículo 1, y vamos a llegar hasta el 14, ¿verdad? Antes de entrar en esto, quiero compartir también con ustedes algo referente a lo que es prácticamente la carta de Pablo. Quiero leer un poquitito algo antes de entrar a lo que es directamente lo que es la porción bíblica. Tras los libros de carácter histórico narrativo en el canon del Nuevo Testamento, presenta los escritos sagrados que exponen la saludable fuerza de la obra divina de Cristo y aplican su doctrina en las circunstancias de los cristianos en la sociedad que viven. En otras ocasiones, también desarrollan teológicamente el núcleo original, ¿verdad? Y acá incluyen las 14 cartas, o sea, una epístola que contiene las 14 cartas paulinas, las que le llaman las cartas paulinas. Y estas cartas paulinas incluyen también el libro de los Hechos. Es un temperamento apasionado que se entregó por completo al servicio de lo que es el Evangelio. Sabemos bien lo que Pablo, hasta dónde llegó, ¿verdad? Hasta dónde llegó Pablo con el Evangelio, ¿no? El Evangelio, él hizo 4 viajes directamente y el Evangelio llegó hasta Roma. Arrancó por Jerusalén. Ya vamos a ver más o menos en adelante los mapas, más o menos donde él trasciende, ¿verdad? Los viajes que él llevó. Y déjenme ver acá.
Estoy compartiendo, ¿qué es lo que estoy compartiendo ahorita? Esto, vamos a ver. Ahora quiero mostrarles algo también acá antes de entrar en el texto bíblico. Déjenme ver, vamos a ver acá. Miren acá, esta es la parte, ¿observan el mapa o no? Todavía no. No, ok, vamos a ver. Vamos a ver este. Hoy sí lo podemos ver. Hoy sí. Ok, mira. Pablo arranca desde acá. Pablo arranca, ya te digo, espérate, a ver si podemos ver Pablo arranca acá desde Jerusalén y comienza llevando el evangelio a Chipre, luego a Asia Menor, que es esta parte de acá. No sé si lo podemos ver un poquito más amplio acá. Toda esta parte de acá. Ese es el primer viaje. Aquí estoy enfocando el mapa trascendental, hasta dónde llegó él, ¿verdad? Él arrancó desde acá, desde Jerusalén. Tenía el otro mapa disponible, pero no lo tengo acá rápido. Tal vez lo logre enfocar. Déjame ver. Lo voy a enfocar de otra manera. Lo voy a enfocar para que tengamos más o menos una idea de los viajes que él se tiró. Permitidme. Déjenme ver. Voy a abrir otra, ¿cómo se llama? Otra ventana. Espérame, quiero ver acá. Vamos a ver si me da acá. Vamos a ver, permíteme un segundo. A ver. Si me da aquí algo que me esté más o menos, déjame ver este me da un poquito más o menos. Ya a ver. Lo voy a abrir acá. Vamos a ver, déjame, voy a ver si lo logro captar aquí. Quiero un mapa más amplio. Déjame ver. Para que lo podamos observar más o menos de dónde arrancó él. Este tal vez me lo da. Okay. Este sí creo que me lo da. Vamos a ver aquí. Ahora. Vaya, ahora pueden observar esto. ¿Verdad? ¿Lo Sí. podemos ver aquí? Sí se puede ver. Ok, mira. Arrancó desde acá, este es el primer viaje, ¿eh? Arranca de Jerusalén, va a Antioquía, llega a Capadocia, luego se va a Listra, llega a Antioquía, se va aquí a Asia Menor, donde está Lidia, Esmirna, Efeso, las iglesias. ¿Se acuerdan las 7 iglesias que hablan en el Apocalipsis? Acá está la iglesia de Pérgamo, Esmirna, Efeso, la Odisea, Galicia. De aquí se va para Filipos, llega a Tesalónica, Macedonia y se regresa. Se regresa. Luego vuelve a salir y todos estos viajes que acá recorre todo esto hasta llegar hasta Roma. Acá en Roma ya habían directamente, como les estaba explicando, ya habían personas ya cristianas. Por eso es que les digo yo que la primera iglesia que él abre, que prácticamente no abre, sino que la primera iglesia que él funda, sí, que él hace el fundamento de la primera iglesia es en Corinto, en Efeso. Y luego de ahí, pues todas las iglesias de ahí cerca de Macedonia, toda la área de Asia Menor, lo cubre él. Pero ya en Roma ya estaba el evangelio que fue llamado por Pedro. También cuando él está preso, que les dije, le estaba comentando anteriormente, cuando él está preso en Jerusalén,
ya él llega a Roma porque es traspasado, lo llevan preso desde Jerusalén porque él apela al César. Entonces, como él tenía 3 ciudadanías, como se lo expliqué anteriormente, él tenía 3 ciudadanías. Él era romano, era judío, hebreo, sí, tres ciudadanías tenía el Pablo, ¿no? Y también era un discípulo de Gamaliel, o sea, la personalidad de Pablo no era una persona cualquiera, era una persona capacitada en lo que era el fundamento especial, lo que era la ley, ¿no? De hecho, eso fue lo que lo llevó a él a trascender, a buscar a la iglesia, a querer atacar a la iglesia, a querer despedazarla, a querer desaparecer a los cristianos. Él fue también el que consintió la primera muerte, que fue el primer mártir, que fue Esteban. Delante de él lo pilaron. Entonces él consentía esa muerte. Dice la Biblia que él respiraba todavía aires, suspiros de odio contra las personas cristianas por ser celoso de la ley. Ese era un religioso, prácticamente un religioso. Entonces, bueno, ya conocemos más o menos nosotros la historia, que cuando él tiene el acercamiento con Cristo Jesús, ¿verdad? Es ahí donde él se da cuenta de que él está mal, ¿no? Y es ahí el convertimiento y la transformación total de lo que es Pablo. Y es ahí donde ya comienza él en el llamado. Y no es que espera él 2, 3, 4 días, no, que inmediatamente cuando a él cae directamente, que tiene el encuentro con Cristo, lo que tú me estabas diciendo, pues, que él queda ciego prácticamente, ¿no? Por 3 días. Y él es llevado directamente a una casa, donde ahí llega pues directamente ya un profeta enviado por el Señor a darle las coordenadas, a mandarlo directamente a la comisión que él tiene que emprender. Y es ahí donde él se arranca. A todo esto, a él se le hizo muy difícil entrar en lo que es el evangelio, porque nadie confiaba en él, ni los discípulos, porque era el que andaba persiguiendo a la iglesia y de repente se aparece directamente a querer él colaborar en la obra, en el ministerio de Cristo. Era imposible que estas personas le dieran oportunidad a él de que él entrara, ¿verdad?, en el ministerio. Tenían una desconfianza de él, pero más sin embargo, por los frutos que él dio, entra y fue uno de los, se puede decir, uno de la cabecilla, porque si no de haber sido él, el evangelio no llega a todos los lugares que ya vimos en el mapa. Bueno, a todo esto vamos a entrar en la cita bíblica, lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 6. Lo voy a poner de nuevo acá. Si tienen la Biblia ahí, por favor, la vamos a verlo, ¿no? Vamos a leerla, ¿no? Déjame ver acá. Vamos acá. Estamos en Romanos 6. Vamos a arrancar con el capítulo 6 del versículo 1. ¿Verdad? Vamos a poner aquí esto. Vamos a arrancar con el capítulo 1 hasta el 14. Bueno, y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pues? Hace la pregunta él. Diremos, ¿preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, da la respuesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a explicar paso a paso estos versículos. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, vamos a explicar algo punto por punto. Quiero explicar algo. Cuando Pablo se hace referencia que ya no estamos bajo la ley, esto significa que no estamos bajo la ley mosaica, sino que ya estamos por gracia. Y por gracia somos salvos. Y todo aquel que se acerca a Cristo y quiere entregarle la vida al Señor y aceptar que Cristo sea el que rige su vida, bueno, obviamente por la confesión de pecado, ¿verdad? Porque nadie se acerca a Cristo solo por conocerlo, sino que uno tiene que estar consciente de que creer que Él vive, primeramente, ¿no? Y segundo, aceptar que somos pecaminosos, que tenemos un cuerpo lleno de pecado. Y la única forma y la única vía para liberarnos del pecado es a través de Cristo Jesús. Ahora, cuando Él comienza, quiero ver vamos a ver la cita bíblica de nuevo. Yo tengo mis notas acá. En este punto de la epístola, Él empieza un nuevo desarrollo de su enseñanza acerca de la salvación. Acordémonos que literalmente la carta es enviada a Roma, a los romanos directamente, a los que ya son convertidos, porque ya habían gentiles convertidos al cristianismo y judíos convertidos al cristianismo. Que quede muy claro en esto, porque había mucha gente ya judía convertida al cristianismo, como el tiempo de ahora. En el tiempo de ahora hay bastantes judíos ya, judíos cristianos, que aceptan que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. Entonces, vemos que Pablo comienza, ¿verdad?, con una extensa discusión sobre el pecado del hombre y su redención por medio de Cristo. Él pasa ahora el tema de la santidad del creyente. Él se enfoca bastante en lo que es la salvación. La salvación, acordémonos que nosotros, para obtener la salvación, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Absolutamente nada, creer en Cristo Jesús, porque por nuestros propios medios es imposible que hubiéramos tenido la salvación para la vida eterna. Por nuestros propios medios es imposible. El pecado es tan letal, como vemos el virus este que acaba de venir a arrasar, ¿verdad?, con todo el mundo entero. Es tan letal el pecado, que el pecado del momento que el hombre cae, ¿verdad?, lo podemos ver desde el Génesis, comienzo del Génesis. Dios hizo un perfecto diseño para el ser humano, para no morir jamás. Pero a consecuencia del pecado, como todos sabemos, la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice Romanos 3:23. A consecuencia de la caída del pecado, existe una desconexión total de Dios. Y la desobediencia para Dios es algo que no le agrada y lo llama pecado. De ahí comienza literalmente infectada toda la creación humana. Toda persona que nace con pecado, que se llama el pecado original, que uno trae directamente de ellos. Ahora la pregunta existe, bueno, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Ya sabemos nosotros la historia de cómo las cosas se desarrolló. Bueno, ciertamente sí, la que fue primero tentada fue Eva. Ya había dictaminado Dios se puede decir la primera regla para el ser humano. De ciertamente no vas a comer de este fruto, porque ciertamente morirás. Es la primera regla que le avienta al ser humano desde la creación. Traspasando eso, la desobediencia trae su consecuencia. Cada causa trae su consecuencia. ¿Y la causa fue cuál? La desobediencia. ¿Y la consecuencia cuál fue? La destitución, la muerte. Y estamos hablando acá de muerte espiritual, no muerte física,
Porque ciertamente si Dios hubiera querido exterminarlos ahí en ese momento, lo hace porque lo hace, pero él se está basando directamente en la vida espiritual de la persona. Ahora, la pregunta que yo hice, ¿verdad? Que quién pecó primero, sí, Eva, y después pues es traspasado directamente, es convencido de la tentación al señor Adán, ¿no? Pero en realidad, cuando Dios hace la pregunta, anda buscando, ¿verdad? Entre el Edén, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y le hace la primera pregunta. Y la primera pregunta va dirigida directamente a Adán, ¿no? Adán, bueno, ya saben ellos, descubren su inocencia, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó. Dios quería que dependieran de él todo el tiempo, pero dice ahí la Biblia que la serpiente fue astuta, ¿no? Y puso contra la pared como el diablo, ya lo conocemos también, que por él fue destituido por eso mismo, por querer llevar o querer estar en un nivel, o mejor, un nivel más alto, directamente querer destronar a Dios, y es imposible, ¿no? Por eso fue el destituido. Pero la pregunta, ¿por qué se llama pecado original? Porque a través del nacimiento, por medio de la sangre, acuérdense que la vida, por medio de la sangre es lo que emana la vida, ¿no? Y directamente Eva sí, fue la que pecó primero, pero también Adán es el que infecta lo que es directamente la humanidad, porque por medio del nacimiento, acuérdense que ellos a partir de ahí crearon hijos, y crearon hijos, y crearon hijos, y los hijos de los hijos, nietos y bisnietos y todo eso, ¿no? Pero acordémonos una cosa, que el pecado entra por medio de la sangre. Cuando tiene relación Adán y su mujer, ¿quién infecta? Quien embaraza a Eva es Adán, pero ella está infectado con el pecado, ¿no? Entonces, por medio de la inseminación, por medio de la sangre, por medio del contacto directamente, va y traspasa lo que es el pecado. Aparte de eso, que el pecado original ya era transmitido directamente a lo que era Eva, pero por medio de la sangre viene contaminación, ¿no? Aquí tenemos un doctor que es el doctor Luis Ramírez, que él nos puede decir también que cualquier enfermedad que tal vez venga genética es transferida o no, creo yo, por medio de la sangre, ¿no? O por los genes de los padres, ¿es así? Así es prácticamente una descendencia genética, ¿verdad? Hay factores hereditarios ahí que se van heredando, ¿verdad? Y se van transmitiendo generaciones tras generaciones. Exactamente. Entonces, así como la diabetes, tal vez en la familia tiene alguno, el papá o la mamá es diabético y resulta diabético los hijos, ¿no? También por cosas genéticas. Entonces hay evidencias que por medio del pecado ya contaminado por medio de Adán también es genético. Y así pasa. Y así pasa. Por eso es que dice la palabra que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos salvos. Desde el Génesis avienta ya la profecía que va a venir la simiente que va a salvar del pecado al ser humano. Todas estas personas murieron creyendo, viéndolo, que el Mesías venía. Adán y Eva pensaron ellos que por medio de la generación de ellos iba a venir el Mesías, pero no vino, ¿no? Pasaron muchos años, murieron, no vino, y la profecía se cumple con Cristo Jesús. Entonces, vemos acá que Dios ya tiene un plan perfecto para lo que es la salvación de la raza humana, la salvación y la vida eterna, que es por medio de Jesucristo. Y sabemos también ya que cuando el pueblo es escogido, el pueblo de Israel, sabemos también que el pueblo escogido tenía que hacer un lavamiento de pecado a diario, porque la gente siempre pecaba, todos los días, y sin remisión de sangre, por lavamiento de sangre, en la época de Moisés, esa era la línea que Dios le trazó a Moisés, que tenían que hacer sacrificios, y sacrificios de machos cabríos. No estamos hablando de ofrendas que estas personas llevaban una ofrenda inmunda, o mucho menos algo como, que se puede decir, una cabra sin un ojo, una cabra sin una pata. No, ellos ofrecían lo mejor, porque eso es lo que Dios demandaba, ¿no? Sacrificios, porque para limpieza del pueblo, eso era diario. Ahora Cristo viene
El sacrificio lo hizo nomás una sola vez. Y por medio de la sangre de Cristo somos redimidos todos los que creemos en Él. Y todos los que quieren venir a Cristo, por medio de Él es la única vía que podemos ser salvos. Así lo dictaminó del Señor. Y acordémonos que la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él es el mismo Dios, ¿no? Y eso lo dictaminó de esa misma manera, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ahora, la gente mucho interpreta de una manera no entendible que por qué significa eso. ¿Cómo es posible que Cristo, la sangre de Cristo que derramó en la cruz, va a alcanzar a todo el mundo? A muchas personas, yo escuché la vez pasada que me dicen, mira, ¿en qué cabeza cabe que la sangre de Cristo que derramó en la cruz ya está muerto? Prácticamente era un ateo, ¿no? Ya él quería contradecirse el mismo. Ya está muerto. ¿Y cómo va a alcanzar la sangre si ya no existe? O sea, lo que nosotros estamos hablando, y lo vamos a ver aquí en estos momentos como el bautismo. Y vamos a investigar por qué el bautismo y el significado de eso, lo que significa. Acordémonos que Juan el Bautista, cuando él estaba en el Jordán, él bautizaba en agua, ¿no? Para los redimientos del pecado. Era la confesión y directamente al agua. A morir lo que era el pecado. Era confesión y directamente al agua. Pero Cristo vino y no bautizó en agua, sino que bautizó en espíritu. Cada persona, acordémonos que cuando venimos a Cristo, también somos sellados por el Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente no entiende las cosas de Dios, porque les falta el Espíritu Santo. Cuando nacemos nomás con el alma, y en el alma se encuentra lo que es el intelecto, lo que son los sentimientos, lo que son aquellos, los feelings que le llamamos, lo que es el llorar, el reír, el enojo, la ira, la contienda, el odio, todo eso, eso está en el alma, ¿no? Pero el Espíritu es lo que es santo. Y eso, por eso es que Pablo dice en muchas ocasiones, caminar bajo el Espíritu y no bajo la carne, porque el Espíritu es la única alternativa que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. El Espíritu es santo, y eso es lo que el Espíritu te inyecta al nomás aceptar a Cristo en tu corazón. Empiezan a hacer los cambios, Hay personas que quieren ver los cambios en 24 horas. Yo era uno de ellos. Cuando yo vine a Cristo, bueno, dije yo, ¿y qué pasa? Y todavía sigo con los deseos de chupar, todavía sigo con los deseos de fumar, todavía sigo con los deseos de la carne, todavía sigo con los deseos del chambre, con el odio, la ira, la contienda, los celos, todo eso. Dije, ¿y a cuándo se va a ir? A mí es un proceso que el Espíritu Santo va a ir moldeando. Ahora, vamos a leer esto. Cuando hablamos directamente, vamos a ver otra vez a Romanos, vamos a volver a Romanos. Aquí directamente Pablo, acordémonos que esta carta va directamente para corregir. Las cartas que él envía eran directamente para corrección ya al pueblo cristiano, no son para personas que no son cristianas. Acordémonos que estas cartas que él envía, las epístolas que él envía directamente ya es al pueblo ya creyente. Entonces él encuentra un error. Por eso la carta que va para Galacia, la carta que va para Efesios, la carta que va para Roma, la carta que va para los Corintios. Los Corintios era un pueblo, pero duro en el punto de la moralidad. Acordémonos que Corintio, Efesio, era un lugar pagano, que adoraban a muchos dioses, y es más, la diosa Artisana, que automáticamente todavía está ese templo ahí, donde directamente hacían orgías sexuales para adorar a la diosa Artisana. No mencionando la diosa de Efeso, no mencionando a la Diana. Entonces vemos que Pablo, cuando él se enfrenta y pone y levanta la primera iglesia, la levanta directamente en un lugar pagano, en un lugar verdaderamente yuca, donde el evangelio penetró fuertemente. Y vamos a ver aquí, vamos a leer otra vez las citas esta bíblica en Romanos. Y acá ya Pablo manda una carta para corrección. Y dice la primera, dice, ¿qué pues en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice él, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Directamente, Pablo también sabía, cuando él
Y esto se levantó, les voy a decir por qué razón el pueblo decía esto. Bueno, ¿cómo así? Porque el pueblo estaba trastornado. Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, pero hace un comentario él, y el comentario que lleva está en Romanos 5:20, cuando él hace un comentario y dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vienen estas personas, y no solo ellos, sino que hasta el tiempo de ahora, cuando se dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vienen ellos, interpretaron mal este contexto. Bueno, ¿cómo así? Dicen ellos. ¿Cómo es posible? Bueno, cuando abunda el pecado, donde abunda el pecado, donde abunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia. La gracia de Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa la gracia de Dios? Que Dios se hace presente para todo aquel. Acordémonos que somos salvos por la gracia, ¿no? Por gracia de Él somos salvos. No porque por nuestras propias obras, ni porque tampoco me llamo fulano de tal, ni porque tengo un título, esto, o tengo esto y lo otro. No, 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 no. Somos salvos por la gracia de Dios, porque se le plació. Se le plació salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos aquí que estas personas, cuando Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quiere decir, dijeron ellos, entonces, si sobreabunda la gracia de Dios, pequemos más. Pequemos más. Y es ahí donde entra esta polémica, donde Pablo quiere hacer énfasis, que no es así. Pablo también sabía que el extremo opuesto, algunos creyentes interpretarían mala información que hizo, en el sentido, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En su necedad, ellos le acusarían de enseñar que el pecado en sí mismo glorifica a Dios. Imagínense hasta dónde llegó esta gente, que pensaron que el pecado era bueno y por medio del pecado glorificaban a Dios, porque Dios se manifestaba en darle gracia, en apoyarlos a ellos, entre más pecaban. Esa fue la ideología que ellos tuvieron. Y hasta la época de hoy, muchas iglesias ya no quieren ni siquiera santificarse, ni mucho menos vivir en santidad. Porque ya dicen ellos, bueno, si somos salvos por gracia, entonces ya estuvo. Sigamos viviendo lo que estamos viviendo y tranquilo, ¿no? Ya estuvo. Entonces, si fuese así, no diría Pablo en esta carta que vamos a leer más adelante, muertos al pecado. Y eso significa que cuando somos muertos al pecado, significa que el pecado ya no puede enseñorearse en uno. Cuando venimos a Cristo Jesús, antes de venir a Cristo Jesús, bueno, me voy a poner yo como ejemplo. A mí me daba igual todo. Me da igual adulterar, fornicar, emborracharme, endrogarme, hacer mal al prójimo. Me daba igual porque no sabía yo directamente que esto era un pecado. Mas, sin embargo, en la conciencia de uno sabe lo que está haciendo mal. Pero cuando vienes a Cristo Jesús, las cosas cambian. Las cosas cambian del viejo hombre al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Ahora, esa convicción, esa transformación nomás la hace el Espíritu Santo. Así te lo digo. No hay otra. Por más que le metas terapia a una persona para dejar la droga, para dejarle el alcohol, para dejarle el chambre, el odio, la ira, la contienda, los celos. Aquí no hay terapia alguna, ni siquiera una inyección para eso. Yo lo he dicho muchas veces. Ni siquiera una vitamina para que te logres sanar de todo lo que tenés adentro. Simple y sencillamente es Cristo Jesús. Él es el que hace la convicción. Créelo, Salvador. Créelo, Luis. Eso es lo que hace la convicción. Porque de lo contrario, no estaría yo aquí presente tampoco. ¿Ves? Entonces, acá vemos acá. Aquí, en la parte de Rusia, ya te digo, había hasta la fecha se sigue haciendo esto. Este personaje se llama Rasputín y ustedes lo pueden hacer en Google, lo pueden buscar y pueden investigar la biografía de esta persona. Fíjense lo que él hace.
Esta es exactamente la interpretación pervertida enseñada por el infame Rasputín, consejero religioso de la familia romana Romanov, que gobernó en Rusia a finales del siglo XIX y principios del XX. Él enseñó y amplificó la perspectiva antinomalista de la salvación por medio de reiteradas experiencias de pecado, arrepentimiento falso. Él creía que entre más peca una persona, más gracia puede darle a Dios. O sea, en otras palabras, que entre más pecas, más le agradas a Dios. Esa era la ideología y el pensamiento donde muchas personas estaban haciendo. Y hasta la fecha lo puedes ver. Que muchas personas, hay muchas iglesias, y yo no voy a hablar en especial en alguna, pero hay iglesias donde se radican directamente, donde dicen, bueno, si no importa, ya somos salvos, ¿y quién me va a cambiar? Así nací y así estuvo todo. Eso es pura falacia, pura mentira. Porque cuando Cristo llega a tu vida, hace los cambios que tiene que hacer. Y si no los hace, es porque no has nacido de nuevo. Esa es la palabra, la respuesta simple. Voy a avanzar aquí un poco. Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, el bautismo, voy a esclarecer algo acá. La ley mosaica, ni la ley te salva, porque la ley no es capaz para obtener la vida eterna. Son cumplimientos. Era una ley, eran reglas estipuladas por Dios al pueblo de Israel, porque traspasó, transgresó, se degeneró, se desvió completamente. Entonces tenía que poner reglas. Entonces por eso vino la ley. La ley en ese momento, ¿verdad? Pero la ley no nos aplica a nosotros porque estamos viviendo bajo la gracia. ¿Y qué significa bajo la gracia? O sea, nosotros seguimos los mandamientos, como Cristo lo dijo. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. ¿Ves? Pero directamente la ley, como nosotros como cristianos la tenemos que mantener, porque es santa. ¿Me entiendes? Es santa. Por eso Pablo dice en el capítulo 7 que hay cosas que él no quiere hacer, mas sin embargo las hace. Miserable de mí, dice. Hago lo que no quiero hacer, pero con la mente, obedezco al Señor, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿qué significa eso? Anteriormente, el bautizo significaba sumergir a las personas literalmente en agua. Esto era, ¿cómo te puedo decir yo? Era como, ¿cómo les puedo explicar? Era un procedimiento, ¿me entiendes? Era algo que ¿cómo es la palabra que quiero poner? Que representaba, ¿no? Al sumergir a la persona, automáticamente eras muerto. El pecado moría directamente. Era un patrón que es así como Juan el Bautista hacía, ¿no? Muerto el pecado, sumergida la persona. En el levantamiento del agua, no supuestamente era así, ¿no? Es como que ya resucitaste de nuevo, ¿sí? Dejaste el pecado adentro, enterrado. Un muerto, ¿qué es lo que significa un muerto? Un muerto no significa, muerto es hasta muerto, ¿no? No sé si todavía en las leyes del Salvador se rige todavía que si el que muere y debe algo, van encima todavía con la gente o con las familiares, no lo sé, si todavía existe esa ley, si me lo pudiesen decir ustedes, o ya muerto el muerto y murió todo. O todavía sigue la ley escarbando más con la familia. O sea, si alguien muere y todas las tierras, casas, todos los bienes le quedan a la familia, a los hijos, pues. Correcto. No, pero si hay una deuda, si hay una deuda pendiente. Por ejemplo, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Que algunos de nosotros moramos y nosotros tenemos una deuda pendiente con el banco. Si tú mueres, el banco traspasa esa deuda al otro, a algún familiar, o ahí muere todo. Ahí muere la deuda. Fíjate, cuando yo salí de El Salvador no era así.
O sea, muerta la persona, directamente pasaba la deuda a los familiares. Y ahora es diferente. O sea, ya muerto, se acabó todo. Exactamente el bautismo es igual, como lo practicaban antes. Y yo te lo voy a, aquí en mis notas tengo. Cuando Pablo dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, versículo 3, dice, el primer principio es que todos los cristianos verdaderos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento de pecado, la obvia y clara intención era volverse a la justicia. Al recibir el bautismo de Juan, el creyente renunciaba a su pecado y a través de esa purificación era como una acción, como un acto. No se puede decir rito, ¿no? No se llama rito. Era como una acción, como una acción de purificación. Era como algo significativo. Es como la Santa Cena que nosotros hacemos. Cuando hacemos la Santa Cena, tú agarras un pedacito de galleta, ¿no? Y una copita de jugo. ¿Verdad? Estamos nosotros simbolizando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos haciendo exactamente lo mismo cuando Él, antes de ir a la cruz, ¿verdad? Está en la última cena con los discípulos y Él expone, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros conmemoramos, algunas iglesias lo hacen cada mes, otras lo hacen más frecuente. Es una conmemoración, es como un símbolo que simboliza lo que es la Santa Cena. Nosotros lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en la casa. Hoy en la pandemia pues nos tocó hacerlo aquí en la casa, ¿verdad? Teníamos que hacerlo no como tradición, sino que como un símbolo de lo que Cristo hizo anteriormente. Entonces, dice, el creyente renunciaba en ese momento a su pecado. Por eso mismo, cuando Juan el Bautista ve a los fariseos, les dice, serpientes, víboras, arrepiéntanse. El problema era que ellos no querían confesar su pecado. Por eso nunca se bautizaron, porque eran impunentes, eran unas personas supuestamente impuras y que no tenían ningún pecado, ¿no? Pero al contrario, Cristo se lo dijo Cristo en su propia cara, no hipócritas, fariseos hipócritas, blanquitos por fuera y sepulcros por dentro. ¿Me entienden? Ahora, esto era a través de esa purificación simbólica. Se identificaba de ahí en adelante con el Mesías y su justicia. El bautismo representaba de una manera única esa identificación. Cada cristiano tenía que hacer eso. O sea, cuando hacen eso, es como le vuelvo a decir, el bautismo representa lo que es una muerte. Por eso dije yo, ya muerto el muerto, ya no hay nada con qué atraerle a él, ¿no? Murió. Exactamente tiene que ser uno en el cristiano. Cuando el pecado muere, directamente murió, hasta ahí nomás murió. Ya no puede seguir el pecado en la persona, ya siendo redimida. Otra cosa, el bautismo en aguas no te salva. Eso es, es un símbolo, es algo de obediencia que Cristo lo hizo de igual manera. Porque Cristo, cuando está enfrente de Juan el Bautista le dice a él, bueno, que él no tenía que hacerlo. Él dice, bueno, lo vas a tener que hacer, la obediencia de mi Padre. Vamos a ver la entrada aquí. Aquí está, parece que René está conectándose ahorita. Vamos a darle un chancito que se logre conectar. Y aquí vamos a ver otra cosa similar a lo que pasa con Moisés. Y ahí ya se lo voy a explicar. Vamos a ver aquí que está conectando el audio de René. Se ha tardado aquí. Bueno, pero estamos hablando de esto, ¿no? Que eso simboliza como muerto lo que es muerto el pecado en el bautismo. Por eso es que cuando Cristo tiene una conversación con Nicodemo. Buenas noches, René, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Está conectando el audio ahí. Cuando Nicodemo tiene una conversación con el Señor Jesucristo y Nicodemo le pregunta a Jesucristo que, ¿qué tal, René? ¿Cómo te va? Buenas noches. Cuando Nicodemo tiene una conversación con Jesucristo y Nicodemo le dice a él que de dónde y cómo las cosas que él hace, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y que Jesucristo le dice, si ¿cómo querés que te explique las cosas celestiales si no crees lo que yo estoy haciendo tampoco? Entonces Nicodemo le dice, bueno, Cristo le dice directamente a él, si para deber conocer, para deber entender las cosas del Espíritu, tiene que nacer de nuevo, en espíritu y en agua. Y ahí donde Nicodemo le pregunta a él, ¿cómo es posible que yo, ya siendo grande, me meta de nuevo al vientre de mi madre? Entonces Cristo le dice, no, Nicodemo le dice, me extraña que no sabes esto y que eres maestro de la ley. No, tienes que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Por eso mismo, cuando es el bautizo, cuando eso, en el tiempo de Cristo, era confesando el pecado, el aceptamiento y la confesión de pecado y al agua del bautismo. Eso significaba simbólicamente que tú eras muerto directamente, porque vamos a hacer una cosa, quiero que me entiendan una cosa, quiero explicarme bien esto. Espiritualmente estamos hablando, no estamos hablando físicamente. Espiritualmente nacemos de nuevo directamente, porque la paga del pecado es muerte. Espiritualmente, para el que no es creyente, directamente espiritualmente está muerto. Y la misma palabra lo dice, ¿no? La misma palabra lo dice. El que no acepta la palabra del Señor Jesucristo, ni mucho menos acepta la voluntad de Él o algo, ya está condenado directamente para el infierno. Entonces, simbólicamente eso es lo que hacía el bautismo, ¿no? Bautismo en agua, hasta la fecha de ahora. Te sumergen al agua y automáticamente cuando te sumergen al agua, directamente estás simbolizando que estás muriendo al pecado. Ahora bien, quiero explicarles algo. El agua tampoco te salva, porque el agua es el agua. El agua es el agua. El agua no te quita tampoco los pecados. Automáticamente tú, desde el momento que aceptaste a Cristo en tu corazón, estás confesando directamente tus pecados a Él y estás aceptando a Cristo que entre en tu corazón. Desde ese momento, el Espíritu Santo es sellado. Tú eres una persona sellada por el Espíritu Santo. Desde ese mismo momento que has aceptado a Cristo, sos salvo. Porque aquí lo dice la palabra, que todo aquel que confesare con la boca que Jesucristo es el Señor y cree que resucitó de los muertos, será salvo. Entonces, desde el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya está la salvación. Ya tienes la salvación. Ahora, de ahí para allá, es otro proceso donde nosotros vamos a ir muriendo directamente al pecado. El pecado ya está muerto. Directamente Dios pagó por ti en la cruz. Crucificado, resucitó al tercer día y vive. Entonces, prácticamente, si nosotros somos muertos en Cristo Jesús, los pecados directamente ya están pagados. El pecado ya está redimido de pecado. El pecado ya no puede enseñorearse en ti. Ahora, el problema es que cuando no estábamos en Cristo Jesús, éramos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos directamente, dependíamos de la esclavitud del pecado. Ahora ya en Cristo Jesús no es opcional, sino que ya tú te das cuenta directamente que ya no dependes del pecado. Ahora, si tú quieres pecar, es por tu propia concupiscencia, esto por tus propios deseos. Si vos querés ir a adulterar, es porque vos querés adulterar. La tentación te va a venir, la tentación te va a llegar, pero a la misma vez que la tentación viene, te da también la salida. Te da también la salida de no caer en eso. Ahora, ¿qué es lo que te hace a ti, ya siendo cristiano? ¿Qué es lo que me hizo a mí?
ya siendo cristiano, el no seguir drogas, alcohol, mujeres, iras, contiendas, celos, pleitos. ¿Qué te puedo decir yo? Hay una infinidad de cosas que yo practicaba antes. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí apartarme de eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada más. Entonces ya está en opción mía si yo caigo en pecado o no. Pero hay muchas personas que se valen de esto. La tentación vino muy fuerte y me dejé llevar, ¿verdad? Dios me hizo caer, Dios me envió la tentación. Dios no tienta a nadie con el mal, ni él puede ser tentado con el mal. Es uno el que da acceso a todo esto. El que da acceso a todo esto. Ahora, prácticamente estoy explicando esto. Cuando somos bautizados directamente, el agua, como vuelvo a repetir, no te salva, no te redime de pecado. El agua no te da la salvación. Es un procedimiento, es como es en símbolo de obediencia a lo que Cristo hizo. Porque si fuera así, que el agua pudiera salvar de pecado a la gente, ya anduviera yo con una pipa, con una manguera regando un vergo de gente, ¿va? Echándole manguerazos de agua para que se arrepientan y redimiéndolos de pecado. Pero no es así, no es así. La lucha viene después. Ahora, ya vimos que salimos de la esclavitud del pecado. Salimos de la esclavitud del pecado porque el pecado ya murió con Cristo Jesús. El problema es este, que el cuerpo pecaminoso sigue. Las costumbres siguen. El hombre natural sigue. Estamos hablando del hombre natural, que es el hombre adámico. El hombre que tiene pecado, Adán, ¿verdad? Ese sigue en nosotros. Ese sigue en nosotros. Las costumbres siguen en nosotros. ¿No se han dado cuenta? Que todavía hay ciertas costumbres que no compaginan con la santidad de Dios. Que hay cosas que todavía uno practica. Y uno cae directamente en lo que es el pecado, en tentaciones, el día a día, el día a día. Por eso Juan dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Por eso abogado tenemos con Dios, que es Jesucristo el Padre. Inmediatamente Juan sabía bien directamente que nosotros pecamos a cada momento. Tal vez con un pensamiento, tal vez con una acción. Ese es el hombre natural. Pero también el hombre natural puede ser uno parado. ¿Me entiendes? Uno tiene la opción de alimentarlo. ¿De qué manera estás alimentando al hombre natural? ¿De qué manera estás alimentando al hombre espiritual? Si eres una persona que de vez en cuando lees un pasaje bíblico, o de vez en cuando vas a orar, o de vez en cuando te vas a congregar, o de vez en cuando vas a seguir caminando espiritualmente, claro, vas a estar débil. Y cuando la tentación te venga, te va a arrastrar directamente. Vas a alimentar al hombre natural. Entonces, estamos viendo, vamos a seguir, quiero ver el versículo 3. Nos quedamos en el versículo 3, ¿verdad? Dice, aquí les hace una pregunta Pablo. ¿O no sabéis? O sea, cuando le pregunta o no sabéis, está simplificando y él mismo se está dando a entender que las personas ya, estos cristianos, ya sabían lo que Pablo les está preguntando acá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados ya sabían, ya habían pasado por el bautizo ellos también? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, lo que estaba explicando anteriormente, juntamente con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Claro que sí, eso es lo que es el evangelio, caminar en vida nueva. Pero ¿por qué caminamos chueco a veces? Y caminamos más en la carne que caminamos más en el espíritu. Es eso lo que Pablo directamente les está diciendo a eso. De ninguna manera. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Claro que sí. Pero la gracia sobreabunda para todo aquel que se quiera arrepentir. Pero no significa, hermanos, que porque sobreabunda la gracia voy a continuar yo pecando más. Y pecando más. Y pecando más. Si el pecado ya saliste de la esclavitud. Ya no podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir en lo mismo.
Un cristiano ya no podemos, por eso es que el venir a Cristo significa una renovación, es el nacer de nuevo, una metanoia, directamente un cambio radical. Ahora, es un proceso el que nos vamos a tener que llevar. Algunas personas le llevan 10, 5, 15, 20 años y todavía están mejorando, capacitándose, pero como vuelvo y repito, ¿de qué manera espiritualmente tú estás caminando o de qué manera estás alimentando tu cuerpo? Esa es una cosa muy importante, porque de muchos cristianos de boca existen, pero de la boca a la acción tiene mucho que ver, y eso es lo que significa lo que Pablo está hablando directamente aquí. Vamos a ver, fíjense que en su primera carta a los Corintios, Pablo habla de que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. Ahí está en Primera de Corintios 10:2. Fue bautizado con Moisés como vocero de Dios y líder designado por él, así como el hecho de que ellos se colocaron bajo su autoridad. Mediante esa identidad y sumisión, ellos participaron en el liderazgo y las consecuencias de bendición y lo que le daba la honra a lo que era a Moisés. Ahora, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos quedado inmersos en Él permanentemente y de ese modo hemos llegado a ser uno con Él. Él debe advertirse aquí en el término griego, así como en el concepto que transmite, requieren que el bautismo en agua sea por inmersión a fin de simbolizar adecuadamente esta realidad. Entonces, eso es lo que hace el bautismo. Prácticamente simboliza lo que es muerte al pecado. La muerte al pecado. Por eso es que muchas personas, yo me acuerdo que cuando me convertí a Cristo, yo quería el siguiente día ir a las aguas bautismales, ¿no? Estaba en esa, pero les voy a contar por qué. En esa ansiedad prácticamente, porque yo sabía en mi interior que todavía sentía aquellos deseos de la carne. Y yo pensaba, dije yo, bueno, con el bautizo se va a ir todo. Me llevó tiempo y todavía me lleva tiempo en moldear ciertas áreas que el hombre natural tiene. Pero cuando venimos ya a Cristo Jesús, las cosas cambian. Hay un esfuerzo. De lo contrario, no estarían aquí. De lo contrario, René, Luis, Salvador, no estuviéramos aquí. Y no estás aquí porque te estamos dando un dulce, sino porque te estamos instruyendo en la palabra del Señor. Porque hay algo que el Espíritu Santo te está motivando a querer conocer más, el saber más. Pero también una vida de un cristiano tiene que ser llena, alimentada espiritualmente. No solo esperar. Amén. ¿Perdón? Amén, no solo esperar que venga el pastor o que abran las iglesias, que venga el cura y que dé el mensaje o esto y lo otro. No. El deber de un cristiano es alimentarse espiritualmente todos los días. ¿Por qué? Porque también el enemigo existe y el enemigo está detrás de nosotros. Si antes, cuando estábamos en pecado, cuando estábamos directamente danzando con Satanás, no sentíamos estas batallas. Las batallas las vas a sentir ahorita que estás en Cristo Jesús, porque Él va a tratar la manera de despojarte, va a tratar la manera de desviarte de muchas formas, de muchas maneras. Él sabe tu debilidad. Posiblemente algunos de los que estamos aquí, nosotros, la debilidad puede ser las mujeres, puede ser la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser el chisme, puede ser los celos, puede ser la ira, puede ser la contienda. ¿Me entiendes? Son cosas naturales que el hombre pecaminoso se enseñorea. Acordémonos que cuando estamos en la carne, directamente sin Cristo Jesús, todas estas cosas que están en el mundo, distorsionado, porque para el mundo todas estas cosas, las cosas del Señor no las van a entender directamente. Para ellos nosotros somos los locos, los trastornados, ¿verdad? Porque no aceptamos lo que el mundo ofrece. ¿Y qué es lo que te ofrece el mundo? El mundo tóxico, ¿qué es lo que te ofrece? El pecado. Por eso dice la palabra que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Directamente. Entonces Pablo acá les está dando una referencia, los está cacheteando directamente a los romanos,
que directamente tienen que cambiar esa manera pecaminosa de ser. Si ya son redimidos, si ya saben que por medio del bautismo fueron bautizados, fueron muertos al pecado, pero resucitados también con Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué manera, cómo es posible que van a seguir una vida todavía envuelta en el pecado? Una cosa es que caigas accidentalmente en el pecado y otra cosa es que andes buscando revolcarte con el pecado. Son cosas muy diferentes. David estuvo en su lecho, él tenía que andar en la guerra tenía que andar él, y él mandó a Urías. ¿Y él qué estuvo haciendo? Él se tomó unas vacaciones en el hotel de su casa, en su palacio, y en esas vacaciones, ¿qué vio? Betsabé, enfrente, una mujer desnuda, la trajo, le entró la tentación. Él pudo parar, él conocía, él tenía una línea, una comunión, así ve, un contacto directo con Dios. Pero ¿qué es lo que hizo? No pudo más el pecado que él. ¿Ah? Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Gravísimas. Clarísimas. De cierta forma, sí, Dios lo perdona a él, pero la consecuencia y la causa no se iba a escapar de ella. Porque la misma Biblia dice, y Dios se lo dijo a él, a espada morirá toda tu familia. Para que hasta Absalón lo haya querido buscar, destronar y quererlo matar su propio hijo. Y también su propio hijo violó directamente sexualmente a Tamara. Entonces, esas consecuencias son graves. Cuando nos desviamos de la línea de Dios, cuando nos desviamos de lo que Él nos está diciendo a nosotros, es por algo. Porque las consecuencias van a venir. Van a venir. Y por más que nos estemos aquí, que te estés viendo el escapulario y que te enreden, mira, hay muchas personas que andan hasta con, ¿cómo se llama ese volado? Rosario, ¿eh? Hasta con 20 rosarios en el carro, pensando que los va a salvar. ¿Los va a salvar de qué? Eso es lo que no te va a salvar. La obediencia es la que tenés que tener con Cristo Jesús, apartarte del pecado. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil contener la ira, no es fácil contener las miradas, no es fácil contenerse de lo que es la lujuria, la lascivia, los deseos de la carne. No es fácil. La tentación, la envidia, la codicia. Hay personas que pasan pendientes más de lo que van a hacer de dinero que conectándose a Dios. Dios mismo dice, buscar el reino primero y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros buscamos al revés, buscamos primero las cosas materiales y después lo buscamos a Él cuando ya no vemos de dónde sacar, ¿no? Entonces, cuando Pablo se infiere a eso y mira que están mal estas personas, hace esta corrección. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? De ninguna manera que a Dios le va a agradar, entre más pecan ustedes, más la gloria va a ser de Dios. No se puede. Directamente Pablo hace remisión de eso. Vamos a ver el versículo 5, que vamos a ir aterrizando acá, porque no lo voy a leer todo, no lo vamos a desarrollar todo. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo dice aquí? El pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Le está explicando de nuevo. Pablo les está haciendo una explicación de nuevo a Roma, a los que están ya cristianos en Roma. Les está explicando de nuevo y se lo dice con lujo y detalles. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, bueno, estoy hablando en metáfora él, nuestro viejo hombre, o sea, el antes de Cristo, fue crucificado juntamente con él. Cuando aceptas a Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? Renunciando a tu propio yo, ¿no? A la vida pecaminosa, a la vida del mundo, renunciando directamente. Y estás simbolizando que estás crucificando tu carne directamente en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. ¿Y eso qué simboliza? Que ya no el pecado puede ser parte tú como eras antes esclavo del pecado. Ya no. Directamente cuando ya aceptas a Cristo, estás libre. Él te hace libre. Ya no eres libre, ya estás libre, ya no eres esclavo del pecado, como antes. ¿Me entiendes? Antes pecabas porque querías pecar, porque no hay otra opción. Hay personas, por lo menos Pablo lo dice también en capítulo 7 en adelante, que yo no hubiera sabido, no me hubiera dado cuenta de que la codicia era pecado, si no es por la ley. Y él dice que la ley es santa.
El que está mal es él, porque él descubre en la ley de Dios, cuando ya viene a Cristo, descubre que la codicia era pecado. ¿Pero por qué la descubre? Porque él conoce la ley. Ahora, nosotros, ¿por qué nos damos cuenta que el pecado es pecado? Porque ya conocemos lo que Cristo quiere para nosotros. ¿Me entiende? De lo contrario, no tuviéramos ni la ley, ni mucho menos dijera Cristo como el último mandamiento que dice, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo nunca iba a poder decirle a nadie, ni a ustedes por último que están en el panel, Dios te ama, yo te amo. Jamás en mi vida. Jamás me hubiera dado yo el valor de decirlo, ni mucho menos el corazón de decir, hoy sí lo puedo hacer, porque los amo, de plano los amo, y se los puedo decir en su cara. Los amo en Cristo Jesús lo amo, porque me nace de mi corazón. ¿Y quién me inyecta esto? ¿El diablo? No, el diablo no te inyecta lo bueno. Al contrario, ya que venimos del pecado, podemos ver directamente las obras de la carne de lo que estamos ante nosotros. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien me lo puede decir? Luisito, si lo puedes vos, ¿te acordás vos el capítulo eso en Gálatas? Creo que está eso, las obras de la carne. ¿Cuáles eran las obras de la carne? Si las puedes buscar ahí. Y Pablo se avienta. Yo creo que está en primera de... Pablo se avienta con un discurso bonito. Las obras infructuosas de la carne. Y vamos a ver algunas de ellas. Mira, esto lo está en Gálatas 5, 16, 23. Lo que Pablo le dice, esta es otra carta que él avienta a los de Galacia. O sea, fíjense bien cómo va la cosa. Las cartas paulinas no son cartas remitentes directamente para decirle hola, ¿cómo están? Por ahí empieza él, porque él tenía un gran respeto para los hermanos. Mis queridos hermanos, en el amor a Cristo. Pero de ahí se avienta con la corrección directamente, porque todas estas iglesias tenían algo. Y en Apocalipsis, Cristo le pasa revista a 7 de ellas. A 7. Dice hermano, en el 5:10, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Permitime, retroceder al 16, comenzar del 16. Ok, digo pues, andad en el espíritu. Vaya. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Dijo, oye bien, digo pues, ya les está diciendo directamente, les digo a ustedes pues, dale, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Una pausa ahí, una pausita ahí, Luis. Vuelve a repetir, y esta es otra carta, esta no es la carta dirigida a Roma. Aquí está dirigida la carta a los de Galacia. Y vuelve a repetir otra vez y enfatiza directamente, ya no estás bajo ¿qué? Bajo la ley, ¿verdad? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vuelvo y repito, la ley no te salva. Eso de la ley eran decretos que todavía existen, ¿no? Los mandamientos, los estatutos, la ley mosaica. Eso no te hace, eso no te va a no te salva. El que salva es Cristo Jesús. Eso es lo que salva. La salvación viene por Cristo Jesús, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, porque Él es el que libera directamente del pecado, aunque después sigas trabajando en el pecado. ¿Pero por qué? Porque el hombre natural todavía sigue ahí. Seguí, Luisito.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para ahí. Estas son algunas. En otra dice, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni la inmoralidad sexual. Eso es abominación ante el Señor. Eso era la obra de la carne, es el pecado. ¿Eh? Y esas son algunas. René, Salvador, Luisito, estas son algunas. Porque de aquí hay otras. Más. Hay una lista en los estatutos de Números y Levíticos. Aparece una lista tremenda. Tremendísima. Tremenda, que me gustaría que ustedes vieran directamente Levítico, donde está la ley, los estatutos, para que se den cuenta directamente que la ley es santa. Por eso es que nadie puede cumplir la ley. Es imposible. La ley es santa, que ningún ser humano puede cumplirla. Podemos caminar en el Espíritu, como Pablo lo dice. Y vamos a ver aquí, ¿qué es lo que dice el fruto del Espíritu? En el versículo 22, Luis. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bah. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice. Dale, ¿sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Vaya, párale ahí, vaya. Aquí, Pablo está enviando otra carta. Y así sucesivamente le envió otra carta a Corinto, a Efesio. Y no son cartas, como les digo yo, con remitente de hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No. Va directamente a corrección. A corrección. Cuando Cristo le pase revista a todas estas iglesias, porque estas eran iglesias de Efeso, Pérgamo, Galacia, la Odisea, ¿cuál la otra? Esmirna. Cuando él le pasa revista, se lo dice a Juan, porque Juan en esos momentos le revela lo que es el Apocalipsis. Él está preso en la iglesia de Patmos, Grecia. Y Juan lo lleva, en el espíritu lo lleva a ver toditito lo que va a acontecer. Óiganlo bien, lo que va a pasar, porque va a pasar. Son profecías que se van a cumplir. ¿Entiende? Y él empieza a arrancarse con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que la única es no sé si es la Tiatira, si no me equivoco yo. Mas, sin embargo, le haya una mancha, una arruga. Y ella toditita les pasa revista a todas. Y todas estaban mal. Todas. Arrepiéntete, que te vomitaré de mi boca. Arrepiéntete, que te quitaré el candelero del lugar. Arrepiéntete aquí, arrepiéntete allá. No había ninguna iglesia santa. Por eso es que vuelvo y repito que la ley es santa. Por eso es que nadie la puede cumplir. Nadie. Que podemos seguir en el espíritu, claro que sí. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí. Miserable de mí, con la mente yo cumplo la ley de Dios, pero con la mente la ley del pecado, pero con el cuerpo la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Que estamos todavía nosotros luchando contra la carne.
Y eso vamos a seguir luchando hasta el final, hasta que seamos, venga la redención, hasta que Cristo venga por su iglesia, seremos transformados completamente de este cuerpo pecaminoso que tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que andar caminando bajo el Espíritu, que tenemos que andar ya aquí en la mente, si somos ya salvos, que si ya estamos, que el pecado ya no, ya el pecado ya no muere, ya no soy esclavo del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? La lucha va a estar siempre, pero se nos facilita por medio del Espíritu Santo. Pero como estaba repitiendo anteriormente, ¿dónde estaba David? Descansando en su lecho. ¿Dónde estaba David? Se puede decir ocioso, pero el ser ocioso, ¿a qué es lo que lo llevó? A cometer una metida de pata tremenda que le costó demasiado. Y aquí vemos también la misericordia y la gracia de Dios, que se tiró asesinato, un homicida, ¿va? Porque fue el que planeó la muerte de Urías, del esposo, del marido con la que él se acostó. Así es. Mentira, cubrió como 3 años el pecado. Adulterio, fornicación, ¿y qué más? Como 6 o 7 pecados fuertes. Pero dice la palabra que no se fue al infierno. Se arrepintió. Es ahí donde sale el Salmo 51. Léanlo, anótenlo. Es el Salmo 51, él cuando está en su lecho, en el peor de los momentos, tirado en el piso, cacheteando el piso, que no quería ni salir de la recámara, de arrepentidísimo. ¿Por qué? Porque lo cacheteó Dios directamente con el profeta Natán. A Natán le dice directamente Dios lo que David acaba de hacer. Y lo envía. Anda a decirle ya que ya deje de mentir ya. Que deje de estar mintiendo el pueblo. Que deje de estar engañándose él mismo. Y Natán directamente llega con la noticia. Con una historia, parafraseando todo, diciéndole, contándole cabalito lo que David había hecho, pero él le da una historia. Un fulano de tal rey hizo esto, hizo lo otro, hizo lo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. ¿Qué opinas tú? Le dice. Ese tipo debería que le quiten la cabeza, debería morir irreversiblemente y que pague 10,000 veces más la muerte, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando Natán le dice a él, pues ¿sabes qué? Ese tipo eres tú. Es ahí donde David se da cuenta. Y es ahí donde empieza el arrepentimiento, mira, hacer la transformación de él. Entonces, vemos aquí directamente que cuando ya Cristo nos ha redimido, cuando ya Cristo nos ha salvado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, no es posible que sigamos nosotros igual que los los romanos acá. No es posible que sigamos en esa línea de seguir pecando y pecando y pecando y pecando. No se puede, porque entonces, la verdad, no ha habido una convicción real entre nosotros. No la ha habido. Claro, cuesta hacer los cambios. Claro que cuesta. No te digo que es fácil. No te digo que inmediatamente vas a parar de hacer lo que tenés que hacer. No, es una lucha interna y el Espíritu Santo va a ir moldeando poco a poco, hasta perfeccionar lo que Cristo comenzó ya. Pero lo único que yo les quiero explicar es esto, que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Si nosotros queremos pecar es por nuestro propio deseo, porque nadie te empuja a hacerlo. No es una opción. Es que no tuve otra opción que mentir. Es que no tuve otra opción que robar. Es que no tuve otra opción que fornicar. Es que no tuve otra opción que adulterar. Es que no tuve otra opción de matar. Es que no tuve otra opción de qué sé yo, lo que te pueda venir en mente. Que no tenía otra opción. No, las opciones ya no existen aquí. Es algo que si quieres cometerlo, lo vas a hacer. Y si no, seguís caminando en santidad. Que eso es lo que Cristo nos ha llamado, caminar en santidad. Y vamos a ir terminando con esto ya, mis queridos hermanos. Voy a adelantar aquí estábamos en Romanos, vamos a ver el 7, porque dice aquí, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Oíste esto? Dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. De la misma manera, digo yo, no lo dice aquí, de la misma manera, si venció a la muerte, si él vive, ¿cómo la muerte tiene poder sobre él? A ver, decime, Salvador. A ver, decime más o menos ahí. Si Cristo murió ya y resucitó, ¿cómo la muerte tiene poder en él? Lázaro murió. Ajá. Lázaro murió y Cristo lo resucitó. Pero literalmente él murió de nuevo. No permaneció para siempre. Él murió de nuevo. Pero murió su cuerpo. ¿Perdón? Murió su cuerpo. ¿Cómo? Murió su cuerpo. No te oigo muy bien, René. Perdón, Salva. Murió su cuerpo. Exactamente. Lo físico. Pero el alma. Ajá, lo físico. Exactamente nosotros lo mismo hacemos. Esta carne tiene que pasar de un momento a otro, no sé si ahora o mañana, pero que vamos a parar las botas todos los que estamos aquí en el grupo ahorita, que nos vamos a ir, nos vamos a ir. ¿Ves? Pero tu espíritu, ¿dónde pasa? La presencia del Señor. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras. No salvos por nuestras obras. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. La justicia de Dios va a caer sobre nosotros. Y con esto no significa que te estoy poniendo en miedo, que tenés que andar. No. Sé lo que sos. Hacer lo que sos, pero en tu convicción, con tu mente, como Pablo dice, con tu mente, con la mente. ¿Qué dice Pablo? Con la mente, con el cuerpo, con el cuerpo. Vamos a leer ese versículo rápido para que se den cuenta de lo que Pablo habla y lo que dice. Es más, aquí lo tengo yo. Aquí lo tengo yo rápido. Miren, está en la parte de Romanos capítulo 7. Aquí lo voy a buscar yo. Vamos a pasarle rapidito unos 2-3 segundos en esto. Solo para que miren lo que Pablo habla. ¿Ve? Vamos a ver. Aquí lo tengo en Romanos 7. Vamos a ver, aquí lo tengo. Con la mente, miren, en Romanos 7:25. En Romanos 7:25, Pablo hace una realidad. Es una verdad la que él dice acá. Miren, vamos a leer el contexto. El contexto del versículo 21 más o menos. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él está probando que la ley es buena, que los mandamientos y los estatutos son buenos. Él está probando directamente que eso es bueno. Retrocedamos un poquitito más. Dice, en el 19, versículo 19, mira lo que Pablo dice. Bueno, pero aquí viene esto que me interesa muchísimo explicarles algo. No iba a tocar este tema, no iba a tocar estos versículos, pero ya que se dio la oportunidad lo voy a hacer. Vimos ya en el capítulo 6, que somos muertos al pecado, ¿verdad? Que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que ya no somos esclavos del pecado. Estamos claros, ¿verdad? Lo dice Pablo. Pero en el 19, aquí en el capítulo 7, versículo 19, dice Pablo, en el 18 voy a comenzar, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Oigan bien lo que les estaba explicando. ¿Se acuerda del hombre natural? Miren lo que Pablo dice aquí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, o sea, el hombre natural,
El viejo hombre o el hombre natural, el hombre adámico, pecaminoso, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él quiere, él anhela, él procura, él lucha en querer hacer el bien. Él en su dentro lo quiere hacer, en su mente lo quiere hacer, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, ¿cómo se contradice aquí él? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El hombre natural. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, no está en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Adiós. Pero aquí dice en el capítulo 6 que ya no es esclavo al pecado. Claro, ya no lo es. Ya no lo es. Sino que lo que él está tratando de explicarles es lo siguiente. Con la mente le sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. El hombre natural, que todavía quedan rezagos, que todavía quedan resacas del lodo cenagoso de donde nosotros venimos. ¿Entiendes lo que te digo? Ya es opción si tú quieres pecarlo o no tienes pecar. Y si caes, la misma palabra te dice que tenemos abogado con el Señor, que es Cristo Jesús, ¿para qué? Para que nos salve de pecado. Pero tampoco, dice Pablo, donde abunda la gracia de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, sí, pero para que no pequemos más. O sea, quiere decir que Juan también lo dice, que si caemos, que abogado tenemos con Dios, con el Señor Jesucristo, la confesión de nuestros pecados, y nos apartamos del pecado y seguimos adelante. Pero eso no significa, bueno, como Juan lo dice, y como Dios es misericordioso, y como Dios es grandioso, entonces no me importa, peco lo que se me antoje la regalada gana, y al final del día me vengo a arrodillar, oro al Señor que me perdone por todo lo que yo hice, y se acabó. Y el siguiente día lo mismo, y el siguiente día lo mismo, y el siguiente día lo mismo, y el siguiente día lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos? Estás jugando. Estás jugando porque no se trata de eso. Porque también dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque donde existe el pecado, el Espíritu Santo no puede habitar. Entonces, esto es un proceso. Entre más nos santificamos, menos pecamos. Pero entre más pecamos, menos nos santificamos. Entre más andamos en la carne, menos caminamos en el Espíritu. ¿Sabes qué significa tanto? Amén. ¿Sabes qué significa tanto el orar directamente, ponerle la cara a Dios cara a cara, cuando venís que has sabido que has venido acumulando un verbo de pecados, que has venido adulterando, emborrachándote, robando, practicando lo que es el pecado, que hasta, mira, la mayoría de muchos cristianos no se acercan ya más a Dios directamente porque se sienten tan, pero tan avergonzados y ya consumidos por el pecado que ya ni tienen ni alientos para pedir perdón. Y eso te infecta. Y el diablo va tomando más ventaja cuando ya te sentís que venís con una carga, con una pila cargada de tanta basura que has venido actuando. Créemelo honestamente, que el día a día nos vemos a cara con el Señor, vamos a pecar menos todos los días. Créanmelo.
créame que en la primera hora que abrís los ojos, te postrás directamente al Señor y pedirle sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo que te ayude a caminar en santidad, lo va a hacer. Mira, aquí tenía en la mente los israelitas, hasta la fecha los judíos tienen aquí todavía la ley, porque eso es lo que Dios dice, ¿no? Guardar mi ley en el corazón y en la mente. ¿Qué significa eso? De noche y de día, de noche y de día. Así es lo que dice la palabra, ¿no? Instruye a tu hijo, dice en un proverbio, ¿verdad? La palabra del Señor para cuando sea grande no se parte de ella. Y también a nosotros nos dice que atesoremos la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué significa eso? Guardar los mandamientos, guardar los estatutos, recordarte que has sido redimido del pecado y que no seguís siendo un esclavo, que ya es una opción tuya el que querés pecar o no querés pecar. Eso está definido. Eso está definido sí o sí. El que quiere caer en pecado, el que quiere enrolarse, el que quiere ensuciarse, que lo haga. Pero Dios no te va a decir, no te va a llevar a eso. Él te puede tentar en diferentes áreas, pero no te va a tentar a que llegues directamente a una área de esa, porque el Espíritu Santo está luchando contra vos. Pero vuelvo y repito, ¿de qué manera estás alimentando tu cuerpo? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Si yo frecuento las mismas amistades que frecuentaba antes cuando yo estaba en el pecado, posiblemente pueda que yo caiga directamente de nuevo donde yo vengo. Si yo me relaciono con personas tóxicas que antes las que me enseñaron a mí a entrar al mundo, porque ahí no hay nada limpio, honestamente se los digo, yo los amo, les hablo de Cristo, pero no me detengo ni siquiera 5 segundos porque no hay nada bueno en hablar. No puedo tener una conversación abierta directamente, porque es revolver el pecado, es revolver el pasado, y el pasado a mí no me interesa. ¿Me entendés? El pasado a mí no me interesa. Pero detenerme un segundo, hablar con esta persona, y cuando les hablas de Cristo, lo primero que te salen es con otra cosa, y después ya vas enrolándote, por respeto, te quedas un poquito más de media hora, 1 hora, y ahí ya vas involucrándote, y ya vas entrando en la misma ola de ellos, en la misma onda, en el mismo sentir, no en el mismo sentir del espíritu, sino que en el mismo contenido de lo que ellos están, y empieza a contaminarse uno, y después mañana, y el siguiente día, y te vas alejando de los santos, deja de orar y a ver lo que te pasa, deja de pedir al Señor todos los días y vas a ver lo que te pasa, deja de caminar en santidad y vas a ver lo que te pasa, vas a llegar a un punto donde te vas a ver así como el rey David, llenado de tantos problemas, de tanto pecado, y acordémonos una cosa, que el pecado interrumpe la conexión con el Señor. El pecado apesta, hermanos. El pecado apesta. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya nos pasamos un poco del límite. Así es que yo les digo una cosa, honestamente se lo digo. Y esto no es un lavado de cerebro. Busquemos a Cristo en el Espíritu el día a día. Tenemos que venir a la cruz de Cristo el día a día. Porque al final del día vamos a zampar la pata de una manera u otra. Ay, disculpen la palabra como lo digo, pero es la verdad. Vamos a cometer faltas sí o sí. Aquí Pablo lo dice directamente. Bueno, aquí lo dice él. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? A mí me encanta esto. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender a nosotros. Mira, en el versículo 22, en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Él acepta, hay un aceptamiento, hay una condición que él acepta de lo que él está haciendo mal, del pecado, ¿no? Pero, oigan bien, él acepta que el mal esté en él, porque él quiere hacerlo. ¿Qué es lo que lo llevaba a los pies de Cristo todos los días? Él habla de un aguijón. ¿Qué aguijón está hablando él? No lo sé. La Biblia no lo relata. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pudo haber sido cualquier desviación hacia las mujeres, la envidia, la codicia, el enojo, la ira. Acordémonos que él tenía un patrón fuerte, ¿no? De ira, acordemos que fue un soldado romano, fue una persona dura, yuca, ¿no? No se sabe cuál es lo que a Pablo lo llevaba directamente a los pies de Cristo todos los días, pero él llega a un acuerdo, él llega a una concretización directamente. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Oigan bien lo que dice aquí, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Eso hago. Está aquí tratando, esto es un cristiano de verdad. Él está siendo honesto honesto y claro y limpio en decir, porque lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que yo hago. Pero con la mente, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Por la mente, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Se deleita, le encanta, le fascina en la ley del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en ellos. Con la carne, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Está muy simple y muy claro. Él acepta su condición, él anhela cambiar, como nosotros cristianos que estamos en estos momentos. Yo anhelo cambiar el 100%. Yo anhelo cambiar mejor lo que yo soy ahora para mañana. Me deleito en la ley de Dios. Estamos aquí deleitándonos lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando. Pero ¿qué tal más tarde? ¿O qué tal mañana en la mañana? ¿Cómo nos vamos a librar esta batalla de no caer en pecado? No te estoy diciendo que tenés que andar con aquel temor, esto y lo otro. No, sé lo que sos, un hombre natural. Porque Dios sabe lo que sos. Lo que sí sé, que lo débil que sos, ponerlo primero a Cristo Jesús, en oración todos los días. La debilidad es lo primero que tenemos que poner nosotros, porque nosotros no somos capaces nosotros mismos para vencer estas luchas y estas pruebas, estas batallas, sino que solamente Dios lo puede hacer. Pero si una cosa te digo, no te olvides de Cristo, que Cristo existe y que tenemos que buscarlo el día a día, no una vez al mes, 2 veces al mes o 3 veces al mes, porque entonces va a ganar fuerza, va a recobrar fuerza el hombre natural y vas a terminar enlodándote de donde venís. Esa es la onda. Así es que, Hay que permanecer. Hay que permanecer velando todo el tiempo, batallando todo el tiempo, porque la lucha no es contra carne ni sangre, Luis. Sino contra potestades y principados. Exactamente. ¿No? Ahora el que no está en Cristo Jesús, ese está frito, ya está frito. Por eso es que les cuesta dejar el pecado, porque están esclavos. ¿No se han dado cuenta ustedes? ¿De cuántos de nosotros, mis amigos me repudian, salen como que el diablo están viendo? En vez de salir corriendo ellos salen corriendo. No pueden soportar, ¿me entiendes? Como aquellas películas del Drácula, ¿va? Que le abrís la luz del sol y se esconden, así les agarra. Salen huyendo al escuchar la palabra, men, directamente. ¿Por qué? Porque están esclavos, están cegados totalmente. Cegados. Y otra cosa les voy a decir. Hay un versículo dice ahí, y ya se lo voy a buscar antes de irme, que porque no tomaron en cuenta a Dios, Dios dice que los envió a la inmundicia, a la inconcupiscencia, a hacer actos vergonzosos. Y se los voy a leer antes de que me vaya. Por eso hay que tener mucho cuidado, men, mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto me acaba de salir en la mente porque ya se los voy a buscar. Esto está aquí. Se los busca antes de irnos. Miren, esto está en Romanos siempre, ahí mismo, capítulo 1. En capítulo 1 de Romanos, démosle vuelta aquí al capítulo 1 de Romanos. Ya les voy a decir dónde se encuentra. Está en Romanos capítulo 1, dije, vamos a ver si leamos aquí lo encuentro. Versículo 28. Miren lo que dice. Miren, en el versículo 21,
Ya les digo. El 28, el 18, mire cómo dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Oigan bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Eh? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues de Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Número uno, el ateo. ¿Ya? Esto le cae al ateo y al que sabe también la palabra. Hay cosas que ellos las pasan por alto y no quieren aceptarlas. 21, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual, oigan bien, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendijo el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dios los entregó ¿a dónde? ¿A dónde? No van conmigo. Y como ellos en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ya no les sigo porque es una lista grande. Fíjate. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Estamos viendo directamente la ira de Dios con estas personas que no toman en cuenta al Señor. ¿A dónde los metió? A mentes reprobadas. ¿Y qué es lo que él permitió? Los entregó directamente a la lascivia, a cambiar el uso original. O sea, ¿sos hombre? Sí, pero mañana me gustan los hombres. Y las mujeres quieren ser hombres. Y los hombres mujeres. Y empezó el gran trastorno mental a meterlos en mentes reprobadas. O sea que el juicio de Dios es grave, mis queridos hermanos. No es fácil. Amén. Amén. No es fácil. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí ahora. Hoy sí ya. Vamos a despedirnos en oración. Doctor Luis Ramírez, si nos puedes pedir en oración, por favor. Amén. Claro, hermano. Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos has dado, Padre Celestial. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por poder, Padre Celestial, entenderla mejor, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que el que mora en nosotros es ese Espíritu Santo que nos dejaste, Padre Celestial. Ese tiempo que tú estuviste aquí en la tierra, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, por hacernos entender, mi Dios, que es importante
congregarnos entre hermanos, Padre Celestial, porque donde dos o más estén, Padre Celestial, tú estás ahí, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, te pedimos por la vida de cada uno de los hermanos que han estado acá, Padre Celestial, en este culto, Señor Jesús. Bendice su familia, sus hijos, sus proyectos, sus trabajos, Padre bendito. Te pedimos, Padre Celestial, porque esta palabra que ha quedado es grabada, Padre Celestial, pueda llegar a cada familia de este territorio, Padre Celestial, pueda llegar por esa vía que ahora el Internet, Señor Jesús, pueda llegar a cada lugar de la tierra, Padre Celestial, que pueda llegar a edificar esos corazones que tanto necesitan y tienen sed de ti, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que Pablo lo decía, Padre Celestial, que lo que el cuerpo de él, Padre bendito, lo que él quería hacer, él lo hacía, Padre Celestial. Lo que él no quería, él lo hacía, Padre Celestial. Pero hay algo importante, mi Dios, y es el hecho, Padre, que tú nos has salvado, Padre Celestial, que ya no estamos bajo la ley, mi Dios, que estamos bajo la gracia de Dios. Gloria al Señor. Bendito seas, Padre Celestial, y gracias por esa salvación que nos das, Padre bendito. Gracias por esa salvación que nos has concedido, Padre Celestial. Y te pedimos, Padre, que cada persona, Padre, que se edifique con este video, con esta palabra, Padre Celestial, del pastor Mauricio Alas, Señor Jesús, sea edificada y sea salva, Padre Celestial. Que sea justificada, Padre Celestial. Y que tú reines en su corazón, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mi Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Permítame un segundo.